días, que Dios les continúe bendiciendo. Qué placer, qué privilegio poder estar otra vez a través de este medio. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que han sido fieles, que se conectan semana a semana. Que Dios les bendiga enormemente. Muchas gracias también a todos aquellos que bendicen este ministerio con su semilla. Que Dios los guarde. Les cuento que ya el día martes estaremos estrenando nuevos equipos. Que Dios los guarde enormemente. Muchas gracias también a todos aquellos que oran por nosotros. Por favor, síganlo haciendo. A todos aquellos que nos cuentan esos testimonios maravillosos. Para nosotros es una respuesta de Dios su vida, y por eso continuamos orando, continuamos seguros de que veremos la gloria del Señor. Sin importar qué situación estés viviendo, sin importar qué circunstancia estés pasando, quiero decirte que Dios no ha dejado de tener el control. Y quiero invitarte en esta hora a que entremos en este tiempo donde justamente la alabanza que vamos a ver dice: lo harás otra vez. Por favor, fíjate mucho en la letra de esta canción y declara sobre tu vida que Dios lo hará una vez más. Ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Aquí estamos, Padre. Hoy confiamos en ti. Tú que has sido fiel. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiamos. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré.
nosotros abriendo camino. Creemos en tus promesas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiamos. Promesas siguen, tú eres fiel. Confiados estamos en ti. Tú que eres fiel. Muchísimas gracias a María Paula, qué hermoso tiempo de alabanza. Quiero aprovechar y seguir saludando a aquellos que se conectan, a aquellos que nos ven después. Un abrazo gigante, muchas gracias por compartir la bendita, la gloriosa palabra del Señor. Como ya es costumbre, quiero invitarte a que por favor a la cuenta de 3, al unísono, junto con nosotros, tú puedas hacer esta declaración de fe. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior, para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile ahí en donde estás, la acepto y me dispongo a vivir por ella en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Como tú viste ya en la publicidad, hoy estaremos con un tema que se llama chequeo médico. Vamos a estar hablando de 2 principios claros acerca de lo que el Señor quiere para nosotros. Quiero iniciar diciéndote que todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida nos ha tocado acudir a un chequeo médico. Así a usted le guste visitar o no, en algún momento nos toca ir, ya sea porque tenemos mareos repentinos o ya sea porque el sueño no nos está causando lo que nosotros queremos, ¿verdad? O se está espantando, como dicen, según pasan los años, la gente menos duerme o duerme en momentos nada más. Y es curioso porque todos en algún momento tenemos que asistir a un chequeo. De pronto tú dirás, yo no he asistido a ningún chequeo médico, me encuentro fuerte, bien de salud, gloria a Dios por eso. Pero también hay otras personas que tienen vehículos que necesitan llevar a un chequeo vehicular en donde miran si algo le está sonando, o si vas a comprar un vehículo que no es de agencia, es necesario que tú lo pases por un peritaje para que te digan si el vehículo está en buen estado, cómo está el motor. Y es curioso porque también existen chequeos, ¿verdad?, dentro de la parte de empresa. Para aquellos que son empresarios, tienen en algún momento que reunirse y mirar cómo está la contabilidad de la empresa antes de pasarla a la DIAN. Y es muy curioso esto que se estoy mencionando, porque en nuestra vida espiritual también necesitamos un chequeo de parte del Espíritu Santo. Y quiero compartirte la siguiente historia
para antes de iniciar con el tema o centrarme en lo que siento de parte de Dios, Él quiere que en esta hora te hable. Quiero iniciar diciéndote lo siguiente. La historia cuenta que fui a la clínica del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40% de ansiedad o 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypass de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío. Pasé a ortopedia ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me habían fracturado al tropezar con la envidia. También me encontré miopía ya que no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó que había dejado de escuchar su voz cada día. Es por eso que hoy Jesús me ha dado una consulta gratuita y gracias a su gran misericordia, prometo que al salir de esta clínica tomaré solamente los medicamentos naturales que me recetó a través de su verdad. Al levantarme, beber un vaso de agradecimiento. Al llegar al trabajo, tomar una cucharada de paz. A cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y una copa de humanidad. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. Y antes de acostarme, tomar 2 cápsulas de conciencia tranquila. No te deprimas ni te desesperes ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe perfectamente qué es lo que estás permitiendo en tu vida justamente en estos momentos. El propósito de Dios para contigo es admirablemente perfecto. Él desea mostrarte muchas cosas que solamente comprenderías estando en el lugar donde actualmente estás ahora y en la condición que vives en dicho lugar. Que Dios te bendiga. Llegó este mensaje a mi vida y créeme que fue la respuesta de parte de Dios para yo poder compartirte lo que siento. Dios quiere que hoy hablemos. Necesitamos estar haciéndonos un autoanálisis, que el Espíritu Santo esté hablando continuamente a nuestra vida, a nuestro corazón, pues necesitamos un chequeo de parte del Maestro. Esta reflexión hace un análisis completo de lo que todo ser humano necesitamos a diario. Pero quiero invitarte a que me acompañes por favor a Salmos 139, versículo 23 y 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. David dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Quiero repetirte nuevamente lo que el salmista David está diciendo. El hombre conforme al corazón de Dios está levantando esta oración y le dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Tengo que decirte que todos, sin importar cuántos años llevemos de vida cristiana, necesitamos que el Señor esté haciendo un examen de nuestro corazón. Tengo que decirte que el propósito soberano de Dios es hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo. Sin embargo, nosotros podemos decidir si queremos cooperar con Él en este proceso. Podemos permitir que las circunstancias de la vida nos fortalezcan o las circunstancias de la vida nos destruyan. Es decisión de nosotros. ¿Para qué es la prueba? ¿Para qué es el chequeo? ¿Sí? Quiero mencionarte en esta hora el gran ejemplo que hemos venido hablando. En esta semana tuvimos un devocional con las mujeres en donde mi esposa compartía algo y Dios estaba también confirmando la palabra que hoy quiero hablarte, y es el sacrificio de Abraham con su hijo Isaac. ¿Cuál era el propósito divino? ¿Para qué Dios le pidió que sacrificara a Isaac? ¿Era para el bien de Abraham? Muchos suponen erróneamente que Dios quiso probar a Abraham para ver si pasaría la prueba. Tengo que decirte que Dios sabía de antemano qué es lo que iba a pasar. Dios ya sabía el resultado, es decir, a Dios no lo agarra por sorpresa nada de esto. Él es omnisciente. Recuerda que una de las características del Señor es que Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. No necesita recurrir, si se quiere decir así,
a experimentos para probar nuestra fe, a fin de que Él diga, no conocía acerca de eso, pero ahora puedo entender lo que está pasando. No. Cuando Dios nos prueba o hace un chequeo, no es para su beneficio, sino para el nuestro. Quiero que entiendas que cuando Dios permite que atravesemos pruebas, es para nuestro beneficio. Las pruebas siempre expresan lo que hay en el corazón. ¿Recuerdas? Israel te ha traído hasta este lugar para probarte, para afligirte, para que veas qué existe en tu corazón, para saber qué hay en tu corazón. A Abraham mismo le fue revelado lo que había en lo más profundo de su espíritu. Abraham se dio cuenta que Dios da una orden y simplemente necesita que nosotros caminemos en fe, que le digamos, en ti estoy confiando, Señor. Quiero decirte que es muy bueno aprender que Dios no impone cargas pesadas sobre hombros débiles. Quiero repetirte esta frase. Necesito que entiendas en esta hora que Dios nunca va a imponer cargas pesadas sobre hombros débiles y no reparte experiencias penosas que corresponden a hombres maduros, a los que solamente son bebés en la fe. Él educa nuestra fe, chequeándola por pruebas que aumentan poco a poco de acuerdo al incremento de la misma fe. Es decir, Dios no va a poner una prueba difícil a alguien que apenas está atravesando la primaria. Dios no le va a poner a que recite el alfabeto a Dulce María que apenas va en kindergarten. Él no actúa así, ¿sí? Ten la expectativa de que si estás atravesando una prueba, Dios te va a sacar de ella. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos un resultado y Dios está trabajando totalmente en nuestro corazón porque Él conoce perfectamente la obra de sus manos. Ten la expectativa, amigo, hermano, que se multiplicarán tu prueba conforme procedas hacia el cielo. Conforme avances, las pruebas que tú vas a ir dejando atrás no se volverán a repetir si las atraviesas con prontitud. No pienses que conforme creces en la gracia, en la senda que caminas hacia Dios, se va a hacer suave bajo tus pies. No ocurre eso. Tengo que decirte que caminar con el Señor es un caminar diario en donde Él moldea a cada persona durante toda la vida. Dios está trabajando todo el tiempo en cada uno de nosotros con miras a usarnos para sus propósitos que son únicos. Si estás atravesando una prueba, en lugar de llorar, en lugar de quejarte, en lugar de recriminarle a Dios por qué está ocurriendo esto, más bien sacúdete las ropas, límpiate el llanto que rueda por tus mejillas y pregúntate al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estás queriendo de mí a través de esta prueba? No le digas por qué atravieso esta prueba, sino para qué. ¿Cuál es el objetivo, Señor? ¿Qué vas a hacer conmigo? Algo más glorioso nos vas a dar. Por eso Santiago menciona y dice, hermanos, alégrense cuando atraviesen diferentes pruebas. ¿Quién se alegra cuando atraviesa una prueba? Estoy seguro que nadie, solo aquel que tiene la confianza en que si Dios está permitiendo algo en tu vida es porque quiere darte algo mucho mejor. Ahí es donde tú dices, amén, yo lo creo. Y Dios habla que Él es nuestro alfarero. En Jeremías 18, del 1 al 6, el Señor está hablando de que nosotros estamos en el taller del alfarero y que a veces la obra se rompe en medio de sus manos, la vasija se quiebra en medio de sus manos. Y las actividades de formación que Él utiliza en sus siervos, en sus hijos, se dirigen a hacer de ellos líderes, personas edificaces o edificables. Lo que Él está haciendo es para mejorar en ellos nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de asimilar lo que el alfarero está moldeando en el barro que somos nosotros. Mi mano está formando, dice el Señor, a mis siervos. Mi mano, mi barro, que son ustedes, están haciéndose a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Por eso necesitamos no responder a las presiones de manera negativa, sino hacerlo de manera positiva. Al entender que la mano del alfarero nos está apretando, debemos nosotros tener en consideración que quizás Él está haciendo de nosotros algo mejor. Me llama mucho la atención esto porque mira lo que dice el mismo David en el Salmo 119, versículos 71, 75 y 76. Dice la palabra del Señor, bueno es para mí ser afligido. ¿Quién podría decir eso? Yo creo que ninguno de nosotros en el sano juicio diríamos o hablaríamos así. Dice el Señor, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. El Señor a veces nos atraviesa por dificultades para que aprendamos las dos características que hoy quiero darte. Dice, para que aprendas tus estatutos. Yo sé, Señor,
que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío. Mira lo que está hablando aquí David. Le está diciendo: Señor, sé que aunque esté atravesando momentos difíciles, todo es con un propósito, todo es con un objetivo. Alguien decía que hay herramientas que usaba el alfarero, pero también alguien lo consideraba como un escultor. Y él decía que el mazo son para los golpes duros. Esta mujer, Elizabeth Elliot, en 1999 en una charla mencionó esto. Dijo: el mazo hará, o el maestro usa el mazo para dar golpes duros, el cincel para golpes menos fuertes y la lima para quitar asperezas para la formación cotidiana. Y es necesario que nuestro carácter se asemeje al carácter de Cristo. Es indispensable que nosotros podamos entender que estamos en formación y que podamos decir como Pablo: he llegado a la meta, he corrido la batalla de fe, he acabado la obra. Pero lejos yo creo que estamos de poder decir eso. Dios está formando en ti una persona nueva, pero es necesario que estemos chequeándonos, es necesario que estemos pidiéndole al Espíritu de Dios que forme en nosotros. Y quiero hoy hablarte de dos chequeos que son indispensables. Y el primero es chequear cómo está la palabra en medio de nosotros. ¿Cómo está la palabra del Señor? ¿Cómo están sus promesas en medio de tu vida? Una de las características esenciales de un hijo de Dios es la habilidad de recibir la verdad de Dios. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad, ¿recuerdas? Y la verdad nos hará libres. ¿Recuerdas? La verdad es la que nos hace libres. El Espíritu Santo, dice también la palabra, nos guía a toda verdad, porque es necesario que conozcamos la verdad en el reino de los cielos. Y quiero decirte, si no estudiamos la Biblia, si no conocemos la Biblia, si no tenemos una relación diaria con Dios, no podremos entender qué verdades tiene Él para nosotros. Alguien decía: es necesario que caminemos no en la realidad, sino en la verdad de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Nada más quiero usar un ejemplo para dejarte más claro lo que hoy quiero compartirte. La realidad puede ser que esté atravesando una situación crítica de salud. La realidad puede ser que esté atravesando una situación crítica en las finanzas. Pero la verdad de Dios, la verdad que me hace libre, dice que por sus llagas he sido ya curado. La verdad de Dios dice que Él me bendijo en los lugares celestiales con toda bendición. Cuando yo entiendo esto, entonces mi vida no comienza a caminar en una parte almática, sino comienzo a caminar en realidades espirituales. Cuando te hablo de caminar, en principio lo que en realidad quiero decirte es: camina en el Espíritu. Pues el Señor habla de dos caminares o de dos sendas que podemos tomar. La primera es caminar en nuestras fuerzas, caminar en la carne, lo dice el Señor, o caminar en principios, que es caminar en el Espíritu de Dios. Tú decides qué senda vas a tomar a diario, porque es una escogencia que tú tienes que tener. Tú te encargas de decir: Señor, hoy decido caminar en tu verdad, hoy decido caminar en la realidad que estoy viviendo. Tengo que decir que aquellos que aman a Dios, aman la verdad. Aquellos que aman a Dios estudian las Escrituras para alimentar sus propias almas, así también como para ayudar a otras personas. ¿Estás listo para discernir la verdad de Dios en tu vida diaria? ¿Estás listo para aprender más del Señor? ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? Alguien decía: quiero escuchar la voz de Dios, pero no vas a escuchar si no lees las Escrituras. Es necesario que comiences a caminar en la verdad del Señor. Un síntoma primordial de un líder, de una persona estancada, es que no recibe frecuentemente palabras de Dios. Quiero repetirte esto. Un síntoma primordial, si estás ya en el chequeo médico, hagamos de cuenta que en esta hora entramos a un chequeo médico, y un síntoma primordial para ver una persona que está estancada, que no recibe frecuentemente palabras de Dios, ¿sí? J.R. Clinton dijo esto: la formación de un líder es necesario que escuche palabras del Señor. De hecho, un aspecto de la autoridad espiritual es que reciba palabra del Señor para que pueda dar palabra fresca a aquellos que se acercan a Él. Que cuando la gente te escuche diga: no sé qué tiene esta persona, pero hablo con ella y recibo palabra de vida y no sé, me levanta. Cuando estás en desánimo, cuando estás atravesando momentos de dificultad, lejos estamos de gozarnos, como dijo
verdad el apóstol. Al contrario, nos desanimamos. Por eso dice el Señor, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Necesitamos de estar escuchando la voz del Señor que nos levanta. Necesitamos de estar escuchando la voz de Dios que nos lleva a nuevos niveles, nos lleva a niveles de gloria, pastos verdes. Chequear la palabra es una prueba de la habilidad de cada persona para entender o recibir una palabra de Dios personalmente y luego obrar sobre esa palabra. Necesitamos recibir una palabra de Dios de manera personal, íntima, y luego caminar en base a esa palabra. No podemos obedecer si no hemos escuchado antes la voz del Señor, si no hemos escuchado antes la voz de nuestro Dios. Quiero decirte que hoy en día muchas personas usan la palabra de Dios o se escudan a través de la palabra de Dios diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, para simplemente encontrar un pretexto para hacer lo que ellos quieren. Y Dios no habla de esa manera. Por eso es necesario que tú te vuelvas un erudito en la palabra del Señor, que escudriñes la palabra del Señor para que no te engañes. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos caminar en base a eso. Otro de los puntos que hoy quiero hablarte, otro de los pasos que hoy quiero hablarte en esta hora, es que necesitamos chequear también nuestra fe. Recuerda, necesitamos chequear la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos chequear nuestra fe. Este es el desafío dado por Dios relacionado con algo en el cual tiene que ver con su fidelidad. Si estás creyendo en las palabras del Señor, Dios muchas veces permite que el Hijo de Dios tenga que dar pasos de fe y aprender la verdad. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos estar chequeando en el consultorio médico de Cristo cómo está nuestra fe. Hay muchos ejemplos que podría hablarte de hombres que dieron pasos de fe y sus vidas cambiaron. Es tal el caso de David con Goliat, ¿recuerdas? David va a enfrentar a un gigante y en fe, en sus capacidades era imposible que él ganara, pero en fe obtuvo la victoria. Pedro caminando sobre el agua fue un paso de fe. Gedeón con su ejército, 300 hombres combatiendo contra un ejército gigante. Necesitamos nosotros estar chequeando nuestra fe. A veces podemos tener promesas de Dios, pero podemos estar lejos de creerlas y por eso llega desánimo a nuestra vida. Tengo que decirte que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener una fe. ¿Recuerdas a unos discípulos? El Señor le dijo, recuerda a los discípulos, hombres de poca fe. Estaban caminando con el Señor, pero su fe estaba escasa. Te he dicho muchas veces que lo último que puede faltarle a un hijo de Dios es la fe. Que le falte todo, pero no la fe. ¿Recuerdas, Pedro? He rogado para que tu fe no falte. No pidió que no faltaran las pruebas, no pidió que no faltaran las tribulaciones, pero lo que no puede permitirse un hijo de Dios es que le falte la fe. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Dice, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y que amas la rectitud. Dios ama que nosotros caminemos con el Señor. También dice Salmos 86, versículo 11. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. ¿Sabes qué es fe? Creer, ser fiel a Dios aún a pesar de las circunstancias. Dice, dame integridad de corazón para temer tu nombre. Qué hermosos salmos que se inspiró David. Qué hermosos salmos en donde él está mencionando. Y yo quiero en esta hora que tú entiendas cómo está tu fe. Cómo está tu relación con Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Te decía, uno no va a poder obedecer si antes no ha escuchado la voz de Dios. Hay otro chequeo que quiero en esta hora que veamos, y es el chequeo de integridad. Chequear nuestra integridad delante de Dios. ¿Qué es integridad? Ser el mismo cuando estoy a solas. Integridad viene del griego que significa completo. ¿Sabes dónde se conoce la integridad de un hombre? Cuando está a solas. ¿Quién soy cuando estoy a solas? El fracaso en el caminar con el Señor está arraigado primordialmente en asuntos de formación espiritual. Más bien en asuntos de formación, antes que en formación en iglesia, que formación bíblica, está en una formación espiritual. La mayoría de fracasos tienen la raíz en batallas básicas de pruebas de integridad. Batallas básicas
de pruebas simples, ¿no? La integridad es el carácter, el corazón del carácter, si se quiere decir así. Entonces yo quiero que tú entiendas que el Señor nos está llamando a caminar en integridad. Quiero contarte una historia que va a hablar acerca de la integridad. Un hombre entró a un hotel y estando en el hotel se encontró junto con su pareja con un maletín lleno de dinero. Y este maletín que estaba lleno de dinero, él llamó a recepción, la mujer dijo, quedémonos, mira, esto fue un regalo de Dios. Y él dijo, de ninguna manera es un regalo de Dios. Tenemos que llamar y tenemos que avisar que este maletín con dinero lo dejaron en esta habitación. Así lo hicieron. Llamaron y se dieron cuenta que ese dinero no era de ellos. Entonces él llamó, el dueño del hotel, al ver este gesto de honradez, llamó a la radio local. Los de la radio local se comunicaron con este varón, pues tenían los nombres con los que se habían registrado. Y cuando lo llamaron le dijeron, usted es un ejemplo de honradez. Usted es un ejemplo de integridad. Queremos hacerle un detalle de honra. El hombre dijo, de ninguna manera voy a aceptar tal cosa. Le insistieron de todas las formas, incluso quisieron darle una recompensa y el hombre no quiso. Ante ver la negativa de este hombre, el periodista le preguntó, venga, pero ¿por qué razón usted no quiere que se conozca su verdad? Y él dijo, porque con la mujer que estaba en ese hotel no es mi esposa. Nosotros podemos ser honrados en muchas áreas, pero la integridad tiene que ver con mucho más allá, con ser completos. Dios está haciendo a diario chequeos de integridad con nosotros. Dios a diario está mirando quiénes somos cuando estamos a solas. La prueba, la revisión que Dios hace para evaluar la actitud, si se quiere decir así, del corazón, entre la convicción interna que tenemos y las acciones externas. Dios está chequeando a diario si tu convicción interna es tan fuerte que vas a hacer lo mismo cuando estés afuera. Es aquella alianza, adherencia que nos compromete a los valores morales. Con sinceridad tenemos que hacernos este chequeo y decir si estoy siendo íntegro en mi caminar. Cuando nadie me ve, estoy respetando los semáforos. Detalles mínimos que hablarán mucho de que si estamos acercándonos al carácter de Cristo o no. Tenemos que ser cuidadosos con la importancia de la integridad. Tenemos que a diario nosotros ser sinceros con Dios. Tenemos que ser cuidadosos con la importancia de la integridad. Recuerda que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esta mujer estaba afanada por adorar, pero su vida era una mentira. Ve, llama a tu marido, 5 has tenido, y el que ahora tienes tampoco es. Estaba viviendo una mentira, pero estaba preocupada por adorar. Necesitamos como hijos de Dios tratar de caminar en integridad. Necesitamos como hijos de Dios corregir aquellas cosas, cortar con aquellas acciones que no agradan a Dios. Desde la intimidad, pequeños detalles, mensajes de texto, actitudes, cortar con amistades, con compromisos que no nos están acercando a Dios, sino por el contrario nos están alejando de nuestra vida en fe. Hay grandes ejemplos en la Biblia de hombres que caminaron en integridad. Job es uno de ellos, varón justo, recto, apartado del mal. Que Dios hable así de alguien es tremendo, ¿no? Justo, íntegro, apartado del mal. No cualquiera puede cumplir esas características. Daniel es un ejemplo de integridad. Trataron de buscar, dice, una falta en Daniel y no la hallaron porque era una persona íntegra. Hay personas que dicen, me están persiguiendo por causa del Señor. Y mentira, no es así. Dice, bienaventurados cuando os persigan por mi causa. A veces recibimos persecuciones no por causa de Dios, sino por causa de nuestra falta de integridad. Integridad, Pablo le dice a Tito que tiene que tener. Y le habla y le dice que sean íntegros aquellos que quieran servir al Señor. Jefté en Jueces 11 es un ejemplo de integridad. Pablo en Hechos es un ejemplo de integridad. Y vemos que Pablo no tenía un pasado bueno, pero desde que caminó con el Señor fue una persona íntegra, que no tenía nada que decir, que incluso hacía muchas cosas por causa de que no blasfemaran el nombre del Señor. Necesitamos entender esto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 4, versículo 29. En la Nueva Versión Internacional dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Necesitamos buscar a Dios con integridad de corazón. Necesitamos buscar a Dios en el secreto. ¿Recuerdas el pasaje que veíamos? Límpiame, Señor, decía, de toda mi maldad. Borra mi pecado, dame santidad. Es curioso lo que te estoy mencionando, porque este chequeo de integridad necesitamos. Ya vimos que necesitamos tener un chequeo de palabra, un chequeo de fe,
un chequeo de integridad y finalmente quiero hablarte de un chequeo de obediencia. ¿Cómo está el chequeo de obediencia en tu vida? Necesitamos tener este chequeo de obediencia. ¿Qué quiere decir con estos chequeos de obediencia? Son las situaciones que Dios pone para verificar la respuesta ante una verdad que ya ha sido revelada en nuestro corazón. Los hijos de Dios tendrán que aprender a reconocer la voz de Dios, a entender lo que está diciendo y a obedecer. ¿Sabes qué es obedecer? Escuchar con la intención de hacer algo que Dios nos está mandando. Hay grandes ejemplos de chequeos de obediencia, ¿no? Te los quiero poner aquí nada más para que tú los estudies más adelante. Ananías en Hechos 9 decidió obedecer a Dios, honrarlo con sus bienes de ninguna manera. Pedro en Hechos 10 dice que obedeció al Señor aún hasta los azotes y les dijo a las personas que estaban ahí: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Felipe es un claro ejemplo también de obediencia. Bernabé. Y vamos a darnos cuenta de grandes personajes bíblicos que decidieron obedecer a Dios. Necesitamos obedecer a Dios, aplicar sus principios en medio de nuestra vida. Necesitamos que estos pasos de obediencia nos lleven a nuevos niveles con el Señor. Hablándote de Abraham, decidió obedecer y el Señor lo llevó a nuevos niveles, le cumplió lo que le había prometido. Pero él obedeció. ¿Qué tal que Dios le diga: sal de tu tierra y tu parentela? Sí, Señor, amén, lo creo, así lo voy a hacer, y se quede en el mismo lugar. Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Siempre lo digo, si le hubiera dicho sacrifícame a tu suegra, yo creo que hubiera sido más sencillo, ¿verdad? Pero le dice sacrifícame a tu único hijo. Una prueba dura de obediencia, pero él decidió obedecerle al Señor. Dios espera que cuando te hable, tú obedezcas. ¿Qué Dios te está llamando a hacer que no lo has hecho? La obediencia siempre moverá la mano del Señor. La obediencia, decía Clinton Elliot, decía: la obediencia se aprende primero, luego se comparte. La obediencia primero se aprende y luego se comparte. Nosotros tenemos que ser, los hijos de Dios, tenemos que ser los primeros en obedecer al Señor antes de esperar que otros le sigan. Necesitamos aprender a ser moldeados en obediencia si queremos que otros reconozcan su autoridad espiritual. Un claro ejemplo de alguien que no obedeció, te lo quiero poner aquí, es Sansón. Y aquí coloqué 4 puntos que dice: el pecado siempre se va a mostrar como una tentación más atractiva de lo que puede ser. Siempre el pecado se va a mostrar atractivo, pero no es así al final. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que deseamos ir. Hay personas que dicen: solo comencé con un mensaje de texto, pastor, no sé en qué hora me vi envuelto y mi matrimonio está peligrando. El pecado siempre nos cobra más de lo que queremos pagar. Y el pecado siempre nos ata más tiempo de lo que deseamos quedarnos. El claro ejemplo fue Sansón, un hombre que amaba al Señor, que quería caminar con Dios, pero no obedeció. Y si no obedecemos, estimado amigo, estimada amiga que me escuchas, difícilmente veremos la gloria del Señor. Te he dado 4 puntos en los cuales anhelo de parte de Dios tú comiences a chequear tu vida. Que cheques la palabra del Señor cómo está en ti. Si necesitas conocer, si necesitas saber más del Señor, te lo he dicho, tenemos una plataforma en donde crecerás de manera espiritual, crecerás en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra. Solo necesitamos tu correo y tu WhatsApp para poder enviarte cómo hacerlo. Te queremos ayudar en esta área. El chequeo de la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Chequeo de integridad. ¿Cómo está la integridad para con Dios? ¿Cómo está tu corazón para con el Señor? Y finalmente un chequeo de obediencia. Señor, si estoy obedeciendo a lo que me estás diciendo, a lo que me estás llamando. Porque si es así, entonces espera la respuesta del Señor. Quiero concluir este tiempo con una corta oración. Ahí en donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile: dulce Espíritu de Dios, te doy gracias en esta hora. Porque hoy, Señor, has hecho un análisis a mi corazón. Me has permitido, Señor, que pueda, Señor amado Dios, tener un chequeo en medio de mi corazón, en medio de mi vida. Me has permitido, Señor, que tu Espíritu haga un análisis, que escudriñe mi corazón, Señor, y me dé cuenta, Padre, que necesito, Señor amado Dios, hacer este chequeo a diario. Como decía David, Señor, a diario escudriña mi corazón, prueba mis pensamientos. Dile, Señor, si no he estado siendo obediente, si me ha estado faltando la fe, dile: hoy te pido, Espíritu de Dios, que me perdones,
Quiero volver al lugar donde nunca debí haber salido, al lugar de fe, al lugar de tu presencia, a creerte, Señor. Pero dile, Señor, permíteme conocerte más a través de tu palabra. Permíteme conocerte más a través de la Escritura. Háblame a través incluso de circunstancias para poder obedecerte y poder decidir, Señor, caminar contigo. Hoy, Espíritu Santo, oro por todos aquellos que estén atravesando diferentes pruebas en medio de su vida. Padre, muéstrales que el creer en ti, que el confiar en ti, dice tu palabra, aquel que confía en el Señor nunca ha sido avergonzado. Permíteles que entendamos, Señor, que aquel que pone la confianza en ti, Señor, tú no lo dejas en vergüenza. Por eso en esta hora yo te doy gracias y te bendigo, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí es un privilegio, un placer poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que están orando. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Aquellos que están cumpliendo con este principio de sembrar, que Dios los guarde. Estamos orando para que el Señor bendiga sus lagares, que no falte provisión ni espiritual ni material. Que Dios los guarde. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos ayudan también a compartir esta palabra del Señor. Muchas gracias de mi parte. Hay mucha gratitud hacia Dios primeramente y luego hacia ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Recibe un abrazo gigante de parte de Dulce María, mi bebé, de Luisa Fernanda y de la iglesia desde la ciudad bonita de Bucaramanga. Mil y mil bendiciones. Dios los guarde.